economía y finanzas. En Central FM. Bueno, pues ya estamos de regreso. Yo soy Adriana Braniff, estoy aquí cubriendo a Pedro Ferriz de Con, que está atendiendo unos asuntos importantes para Central FM Equilibrio. Y tenemos un tema aquí dentro de este espacio de finanzas muy interesante. El tema es finanzas personales en tiempos de elecciones. Y justamente sobre eso nos va a hablar Gabriela Aguirre, que es directora de Coaching Financiero, licenciada en Finanzas Internacionales por la Universidad de Monterrey, y te doy la más cordial bienvenida esta mañana para platicar de todos estos temas que suenan interesantes. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Adriana, muy bien, encantada de estar contigo y con todo tu auditorio. Buenos días. Pues cuéntanos de qué se trata este tema, ¿no? Finanzas personales en tiempos de elecciones. ¿Qué es eso? Cuéntanos. A ver, pues bueno, antes que nada, hay que aclarar que ya sean elecciones en Estados Unidos que nos pegan directamente a los mexicanos o las elecciones que vienen el año que entra aquí en México, es importante que luego se oye mucho ruido y empieza todo el tema de la especulación, ¿no? O este temor de mejor no invierto o qué va a pasar con mi trabajo. Está habiendo muchos cambios, y no nomás por el tema de las elecciones, sino en general. Creo que igual como ponían hace ratito en la encuesta, el tema de la inteligencia artificial, oye, pues ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿O qué está pasando? Entonces creo que ampliando un poquito el tema, más allá de las elecciones, es tiempos de cambios en general. ¿Cómo nos afectan esto en nuestras finanzas personales? Yo creo que hay tres cosas muy importantes que me gustaría dejar el mensaje claro. Es, primero que nada, no importa cuánto ganas, sino cómo lo administras. Creo que la base y la columna vertebral de tener unas finanzas sanas es tener un presupuesto y apegarnos a él, porque claro, en papel o como dicen por ahí también, el Excel todo lo aguanta, pero hay que ver que este presupuesto sea realista, alcanzable y tampoco algo, digamos, tan castigado. A veces he platicado con Dore y lo que les comento es que es importante que haya siempre un espacio dentro del presupuesto, que el modo general, digamos, de acomodarlo es 20% para ahorro e inversiones de tus ingresos, 50% para tus gastos fijos, que son aquellos para vivir, ¿no? Y hay otro 30% de gastos de lifestyle. Y muchas veces me preguntan, ¿qué pasa si tengo deudas? Pues ese 30% es el que se va a tener que ver un poco afectado para darle prioridad a la liquidación de deudas. Sobre todo ahorita que las tasas están elevadas, hay que concentrarnos en liquidar estas deudas lo antes posible, sobre todo si tienen tasas variables. Pero bueno, volviendo al tema del presupuesto, es saber realmente hacer compras inteligentes y no gastos innecesarios. Esa es la primera, el presupuesto, que es columna vertebral. Lo segundo, que es entrando un poco en este rubro del 20% de las inversiones, es empezar, aunque sea con poquito, pero empezar y diversificarnos. ¿Qué pasa con las elecciones que viene el año que entra? Oye, que el dólar está subiendo, bajando. Es importante que pensemos más a largo plazo, ¿no? O sea, que estemos pensando en un horizonte de aquí a 5 años en donde me veo. Algo que pasa mucho con los mexicanos, y te lo digo porque he visto en cientos de coachings que he dado, es que tenemos esta visión corta y por lo general estamos viendo de aquí a la siguiente quincena o a fin de mes, ¿no? Y lo mismo pasa con las inversiones. Quiero ganar para mayo lo más que pueda. Hay que dejar que las cosas maduren y sobre todo, como te decía hace ratito, no especular. Si vamos a invertir en activos digamos, de capital, es importante que tengamos una estrategia, que digamos, bueno, esto va a ser una inversión, si voy a invertir en acciones de tal industria o lo que sea, es a qué plazo y cuál va a ser la pérdida que me voy a dar como permitida, que es este que le llaman el stop loss, que le llaman los traders. Estoy dispuesto a perderle hasta 20% o más. El chiste es más bien pensar en diversificar.
Y hablando de diversificar, entrando también en ese punto y volviendo con el tema pues de estos tiempos difíciles en el que justo en la mañana estaba viendo las noticias, que se viene otra ola de recortes en algunas de las grandes empresas, es importante ser creativos. Y en este tema de la creatividad financiera me refiero a que hay que diversificar nuestras fuentes de ingreso. Uno no debe depender solamente pues de la chamba o del trabajo que tenemos, sino que si tenemos distintos talentos e inclusive conexiones, digamos, todo este tema de networking, ¿qué pasa si yo monetizo todo ese capital? Porque el hecho de yo tener una red de contactos, eso forma parte pues de mi riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay que ser creativos y pensar, bueno, ¿cómo puedo generar distintas formas de ingresos? Ayer platicaba con una persona y me decía, Gaby, mi sueño es tener otra propiedad y poderla poner en un Airbnb, ¿no? Porque esta persona vive cerca de Cancún. Eso es ir más allá de quedarme con el hoy gano tanto y pues a ver cómo le hago, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar los talentos que tenemos y ponerlos al servicio para ir creando estas finanzas personales y que no estemos el día de mañana pensando en, pues el día de mañana mis hijos que me mantengan, ¿no? Ahí hay un número muy importante arriba del 40% de las personas, esta es una encuesta que ya tiene un poquito más de años, pero creía o estaba esperando que el día que ellos estuvieran viejitos, sus hijos los iban a mantener o estaban esperando eso. Y yo creo que ni el gobierno, ni nuestros hijos o familiares deberíamos de estar esperando que ellos nos resuelvan la vida, sino que es las finanzas personales, digo yo a veces que es parte del amor propio. Si yo tengo esa tranquilidad de que estoy forjando mi futuro y mi día de hoy, voy a ser muy, muy, pues muy rica rica en cuanto a paz, ¿me explico? Y eso lo voy a poder mantener sobre el tiempo si tengo estos tres puntos muy claves. El presupuesto, las inversiones bien diversificadas y creatividad en poder generar nuevos ingresos. Pues qué importante lo que nos platicas, Gaby, con este coaching que nos haces en este momento de diversificar, de tener, como bien lo dices, el término creo que es ingreso pasivo, ¿no? El que te puede generar un ingreso aparte de tu trabajo y que sean dos tipos de ingreso. Y eso, pues al mismo tiempo es lo que tú dices, pensar a futuro, como lo del Airbnb que decía. Totalmente. Y efectivamente, Adriana, es ese ingreso pasivo que digo, ¿cómo puedo hacer el ingreso pasivo? Recordemos que es aquel que yo recibo sin tener que invertir mis horas hombre, digamos. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Pues empezando por la inversión, pero de igual forma podemos ver qué otras aptitudes podemos tener para generar otras fuentes de ingreso. Sobre todo, como pusiste en el título, ¿no? Inversiones, finanzas personales en elecciones, y le agregamos también el tiempo de elecciones en Estados Unidos, en México, el colapso de bancos que vimos con el Silicon Valley, que también es algo, esa nube negra que vemos en el horizonte que dice, ¿habrá o no recesión en Estados Unidos? Y como consecuencia, quizá nos pegue en México. Todo eso nos tiene que hacer pensar en eso que nos estás proponiendo, de pensar a futuro, diversificar y no esperar que las cosas sucedan con las manos en la puerta, ¿no, Gaby? Sí, no, definitivamente. Si uno no toma acción, no van a cambiar las cosas. Entonces, independientemente de que vengan las elecciones o no, empieza en hoy y empieza en ti. O sea, totalmente. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby, Gabriela Aguirre, por haber estado con nosotros. Encantadísima. Bueno, bonito día. Ahí está el consejo, el coaching de Gaby, tómelo en cuenta, por favor. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.